Pero aquí también yo creo que es importante pensar que la revolución como nos las vendió la historia oficial en el siglo XX era una. Todos los mexicanos como un solo hombre se levantan contra el terrible Porfirio Díaz y luego contra el terrible Victoriano Huerta. Y sin embargo, la propia dinámica del zapatismo, y que lo podemos ver en este libro, nos lleva a ver, como lo han dicho también mis compañeros, que no era un movimiento homogéneo, era una serie de mosaicos también, como fue la propia Revolución Mexicana, una revolución que tenía una dinámica muy particular en Coahuila, una revolución que era muy particular en Coahuila y que se unía a una parte de Chihuahua y a una de Durango, y por eso hay una división del norte que forma esa parte en la región lagunera y Chihuahua, pero hay otra parte, la de los famosos sonorenses o lo de los hombres del noreste de Pablo González. Es decir, realmente la revolución fue una serie es un mosaico con demandas, con dinámicas propias, donde están los revolucionarios desde luego, pero también los revolucionados, como los llamó Luis González y González, esa parte del pueblo que fue la que sufrió, esa parte del pueblo que no se levantó en armas, que se quedó en los pueblos, que sufrió la hambruna, que sufrió la influenza ahora que está tan de moda de 1918, en esa pandemia terrible que acabó con cerca de 500,000 de habitantes en el país, que es ya en el digamos, rango total de los muertos de 1910 al 20, que suman 1 millón de muertos, 500,000 hay que atribuírselos a la pandemia de 1918. Obviamente una pandemia que se agrava por la propia Revolución Mexicana, porque no hay que comer bien, no hay centros de salud, es decir, todo eso se agrava con la revolución. Pero el zapatismo, y a lo que quiero ir, es exactamente que se convierte en esa isla, en un mosaico dentro del mosaico. Yo, por una cuestión personal y profesional, he estado más cerca de la investigación del maderismo y me ha tocado estar mucho más en Coahuila, San Pedro de las Colonias, Parras, Torreón, Saltillo, desde luego. Y hoy puedo decir que verdaderamente seguimos, si pudiéramos hablar o hacer el parangón de la Revolución Mexicana, hoy seguimos tan aislados como entonces. Creo que aquí lo que hemos hablado en estos 3 días es importantísimo, pero yo creo que, por ejemplo, en estos esfuerzos que vienen para el Bicentenario, habría que llevar a estos nuestros especialistas en el zapatismo, a los cronistas que aquí han hecho tanto por rescatar al zapatismo, habría que llevarlos a Saltillo, habría que llevarlos a Coahuila, y entonces quizá en el próximo aniversario de la muerte de Zapata, traerse aquí a los carrancistas, con todo derecho para echarles sus jitomates y lo que quieran, pero no nos conocemos unos a otros. Y yo se los digo, yo reconociendo y haciendo tanta investigación con Madero y estando en foros allá en Coahuila, para mí esto que además yo siento una devoción especial, si vale la expresión, por el zapatismo, por toda esta historia, por esta recuperación de la historia oral, pero prácticamente son 2 mundos, como seguramente fueron esos 2 mundos tan diferentes en 1910, en 1913 y en 1914. Allá era una revolución muy distinta, era un movimiento de clase media quizá, donde predominaba la clase media. Ustedes pueden ver a los generales de la División del Norte, un Eugenio Aguirre Benavides, un José Isabel Robles, quizá hasta un Tomás Urbina o un McLovy Herrera, eran gente más de clase media. La revolución en el sur es totalmente otra dinámica, es mucho más popular, o al menos podemos decir que es totalmente popular, y puedo decir que allá poco se conocía realmente del zapatismo. Y lo que conocemos hoy del zapatismo es verdaderamente por todos estos esfuerzos hasta heroicos que han ido haciendo nuestros especialistas que escuchamos aquí en los foros, y que desde luego han recuperado archivos, han fomentado la historia oral y la recuperación de la historia oral, han impulsado quizá en algunos casos a ciertos pueblos a que hagan lo propio. Tenemos hoy muchos cronistas aquí locales que publican. Yo he tenido la oportunidad de comprar sus obras estando en el Museo en Tlaltizapán, estando en el Museo de Ananecuilco, de esas obras que uno no consigue desgraciadamente quizá en Gandhi o en Sanborns o en esas tiendas, porque no hay gobierno o no hay iniciativa privada que quiera apoyar ese tipo de publicaciones, y que yo creo que definitivamente tendrían que ser. La idea de, por ejemplo, un libro como el del INERM me parece que es muy buena porque exactamente recoge todas esas ideas, pero yo creo que habría que impulsar también que el INERM recuperara esas historias orales y nos llevara nos dejara conocerlas, y no solamente en términos de esta región. Ahora bien, desde luego, este movimiento zapatista, como lo que sucedió en el norte, tenían puntos de comunión, es decir, ambos quizá peleaban por la justicia, ambos peleaban por la ley, desde luego,
En muchos casos o en muchas regiones se hablaba de la democracia, en muchos casos también de la tierra, no tanto como en Morelos, desde luego. La tierra, en el caso de Morelos, es una cosa aparte. La devoción que se tiene, esta idea mítica y el misticismo que se envuelve alrededor de él, de la tierra, es muy importante. No se tiene en el norte, pero así como en el norte no se tiene esa visión, quizá en el sur no se tiene la idea de estos principios liberales tan claramente definidos por Madero. Es decir, la posibilidad de que el ciudadano sea el que decida, la posibilidad de que sea el ciudadano responsable y por voluntad que asuma su responsabilidad dentro de la democracia. Entonces, insisto, creo que en su momento los norteños no pudieron concebir ni conocer a ciencia cierta lo que se estaba gestando en el sur, pero tampoco los sureños se pudieron conectar y vincular. Sí los unían esos grandes principios, sí los unían esas grandes ideas que desde luego daban sustento a toda la lucha armada, pero que en un momento dado definitivamente fueron mosaicos y fueron movimientos aislados unos con respecto a otro, y finalmente la revolución que gana es la del norte, y si además hacemos la disección, no es la del norte del Villa y ellos, sino es la de los sonorenses, que es la que triunfa previamente con las de los hombres del noreste, que es Carranza. Entonces estamos viendo cómo a partir de esta idea se han ido desmitificando toda esta corriente de que el pueblo mexicano era uno y todos lucharon por lo mismo. No, yo creo que lo que nos enseña básicamente el zapatismo es exactamente ese mosaico interno incluso. El libro nos enseña, por ejemplo, que en Morelos es una dinámica muy particular, quizás el centro de operaciones, podemos decir prácticamente Morelos es el centro de operaciones de Emiliano Zapata, pero está por ahí la dinámica del Estado de México, está por ahí la dinámica del Estado de Puebla, los límites con Guerrero, donde están esos conflictos con los Figueroa, es decir, también el propio zapatismo se vuelve por momentos y adquiere una dinámica propia, una dinámica que responde a sus propias necesidades regionales, que responde a sus propios jefes. Creo que por eso también me parece, desde luego, que reconocer todo lo que es Zapata, y como yo lo decía ayer, hay que redescubrirlo, hay que develar esa figura, hay que volverlo un ser histórico, respetando desde luego su parte mitológica, su parte de leyenda, que es tan rica, que es tan sabrosa, valga la expresión. Pero yo creo que también ya es tiempo, como aquí hay una sección de personajes, de hablar de esos compañeros. También sé que a nivel local hay un par de publicaciones de los compañeros de Zapata, si no me mal recuerdo de Valentín, que sacó uno de los libros. Creo que se puede hacer mucho más, porque así como Juárez tuvo una generación, y que desde luego Juárez es la cabeza y todo el mundo es Juárez y el juarismo y sin Juárez, pero si nos ponemos a hacer el palomeo de, bueno, es que Juárez sí, pero estaba Melchor Ocampo, pero estaba Ponciano Arriaga, pero estaba Guillermo Prieto, pero estaba José María Iglesias, nos damos cuenta de que había una serie de hombres también importantes que lo rodeaban y que con los cuales se puede explicar mucho más el periodo. Yo creo que aquí también esta invitación a través del libro de Zapata nos lleva a pensar exactamente en esos hombres, en un Genovevo de la O, en Otilio Montaños o los Gildardos Magañas que había por ahí, en Neri, en Amador Salazar. Es decir, yo creo que sí habría que seguir en esa reconstrucción para irle dando su lugar a cada quien y también comprender en mayor magnitud la cuestión